Hola, hola chicos, un saludo muy grande. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios de química del examen Ser Bachiller, específicamente centrado en las preguntas de enero del año 2020. Bueno, comencemos. Para resolver la primera pregunta, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues bueno, muchachos, la primera cuestión que tenemos que saber es acerca del diagrama de Müller. Este diagrama ya más o menos está relacionado con nosotros por las cuestiones del colegio, más sin embargo, nos falta acordarnos qué es lo que representaba, qué es lo que significa cada una de sus partes. Bueno, para que sea más fácil de procesar la información, he realizado para ustedes el siguiente cuadrito. Entonces, vamos a decir en primer lugar que por la teoría atómica nos vamos a acordar que el átomo estaba compuesto por una parte central a la que denominamos núcleo, y en este núcleo estaban concentrados los protones y los neutrones, en tanto que en las órbitas estaban concentrados ¿quiénes? Los electrones. Entonces, el diagrama de Müller está realizado en base a la posición o nos ayuda a encontrar la ubicación del electrón, ¿ya? Por lo tanto, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 representan las capas, las órbitas o también llamados niveles de energía, es decir, son sinónimos. Decir órbitas, capas o niveles de energía son sinónimos, ¿ya? Entonces, eso representan los números. Ahora vemos que este diagrama de Müller también está conformado por letras. Estas letras son la S, la P, la D y la F. Bueno, ¿qué son estas letras? Estas letras representan el tipo de orbitales y ustedes se estarán preguntando qué es un orbital. Pues bueno, un orbital es el lugar exacto en donde se encuentra el electrón, es decir, es en donde existe la más alta probabilidad de hallar al electrón. Para que ustedes me entiendan un poquito más, es como si yo les dijera que yo vivo en la Vega Muñoz. Bueno, es un hecho que me van a encontrar por ahí, pero si intentan buscarme, ¿no es cierto?, se van a demorar muchísimo hasta preguntar, hasta darse con mi casa. Mas, sin embargo, si yo les digo que vivo en la Vega Muñoz, específicamente en la casa número, no sé, se me ocurre 933, si es que ustedes van y golpean la puerta de esa casa, es 100% probable que yo viva ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso es más o menos un ejemplo para explicar lo que es el orbital. Por lo tanto, la capa sería como que la calle en donde vive el electrón, pero el orbital es el lugar exacto en donde le voy a encontrar, es decir, es en donde hay la máxima probabilidad de hallar al electrón, ¿ya? Y bueno, ya por último, vemos que el número de orbitales, pues bueno muchachos, verán, acá me indica solamente el tipo, pero acá me indica el número de orbitales. Entonces, el tipo S, el orbital tipo S solamente tiene un orbital al que llamaremos S. El tipo P tiene 3 orbitales a los que llamaremos PX, PY y PZ. El tipo D tiene 5 orbitales enumerados del D1 al D5. Y el tipo F tiene 7 orbitales enumerados del F1 al F7. Ahora bien, cada orbital soporta 2 electrones. Por lo tanto, si el tipo S solamente tiene un orbital, por lo tanto, soporta 2 electrones o caben en él 2 electrones. Entonces acabamos de ver que estos superíndices no son nada más que el número de electrones que soporta cada tipo de orbital. Ahora, el orbital P o el tipo de orbital P, al tener 3 orbitales, soporta 6 electrones. El D, por lo tanto, 10 electrones y el F, 14 electrones. Bueno, vamos entonces a la pregunta. La pregunta me dice, indique el número de orbitales que posee el nivel 5 de energía. Una vez, si nosotros analizamos el nivel 5, cuyo sinónimo es órbita o también llamado capa, nos damos en cuenta que los tipos de orbitales que tiene la capa 5 o nivel 5 son S, P, D y F. Ya una vez que hayamos analizado esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, yo acabo de decir que la capa 5 tiene 4 tipos de orbitales, más sin embargo la pregunta me dice, indique el número de orbitales. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo colocar, ¿no es cierto? Debo colocar el tipo de orbitales y luego ir sumando el número de orbitales de cada uno. Es así que
como el tipo S tiene 1, entonces sumo 1 del S más los 3 del P más los 5 del D y más los 7 del F. Por lo tanto, si es que yo sumo todos estos orbitales, la suma me queda 16. Es así que la respuesta a este ejercicio son 16 orbitales. Si es que me llegasen a preguntarnos ¿cuántos orbitales tiene la capa 3? Bueno, procedemos de la misma manera, ¿no es cierto? Aquí en la capa 3 hay 3 tipos de orbitales. Tipo S, tipo P, tipo D. Entonces, ¿qué es lo que hago? Procedo a sumar el número de cada orbital. Entonces, 1 del S más 3 del P más 5 del D me produce 9 orbitales en la capa 3. Si es que me preguntan en la capa 2, de la misma manera, 1 del S más 3 del P producen 4 orbitales en la capa 2. Y si es que me preguntan de la capa 1, pues al tener solamente el tipo S y sabiendo que el tipo S solamente tiene un orbital, por lo tanto la respuesta sería 1. Bueno chicos, entonces esta fue la resolución al primer ejercicio. Vamos a ver un segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, el átomo de azufre tiene 16 electrones, por lo que en su configuración electrónica 10 electrones completan el primer y segundo nivel de la siguiente manera. Los 6 electrones restantes se ubican en el tercer nivel, repartidos en el orbital 3s y los orbitales 3p. Por lo tanto, la configuración electrónica del azufre es, bueno, al darnos el dato de los 16 electrones, ¿no es cierto?, tenemos que utilizar nuevamente el diagrama de Müller, ya que como habíamos dicho al inicio del video, el diagrama de Müller nos ayuda a ubicar, ¿no es cierto?, al electrón, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cómo se utiliza esta tablita? ¿Cómo es que se hace la configuración electrónica? Esto es lo que vemos en pantalla, lo que estoy acabando de señalar, se llama configuración electrónica, que se hace en base al uso del diagrama de Müller. Pues bueno, si es que nosotros más o menos nos acordamos, teníamos que bajar a la cabecita de la flecha y luego regresar a la colita de la flecha. Bajamos nuevamente y subimos. Bajamos y subimos a manera de zigzag. Vamos a hacerlo para que ustedes se acuerden y puedan refrescar sus conocimientos. Entonces me dice, el átomo de azufre tiene 16 electrones, dato elemental, dato fundamental. Siempre que vayamos a utilizar el diagrama de Müller, tenemos que tener el dato de cuántos electrones tiene el átomo, ¿ya? Por lo que en su configuración electrónica 10 completan el primer y segundo nivel. Entonces realicemos la configuración. Dijimos que bajamos hacia la cabecita, subimos a la cola. Bajamos, subimos y nuevamente bajamos. Entonces, por lo tanto, me dice 10 electrones completan el primer y segundo nivel. Ya acordamos con ustedes que las letras, más bien que los números, comprenden las órbitas, los niveles o las capas. Por lo tanto, me dice aquí que 10 completan el primer y segundo nivel. Y veamos si es que es cierto. 2 y 2 son 4 y 6 son 10. ¿Llegué a la segunda capa? Sí, llegué a la segunda capa. Por lo tanto, esta es la primera configuración electrónica que comprende 1s2, 2s2, 2p6. Y como ustedes pueden ver, hay 3 opciones que se ajustan a lo que acabamos de sacar. Mas, sin embargo, el enunciado continúa y dice, los 6 electrones restantes se ubican en el tercer nivel, repartidos en el orbital 3s y los orbitales 3p. Entonces continuemos con la configuración electrónica. Me toca el 3s, subo a la colita y me toca el 3p. Me dice que solamente llegue a la capa o al nivel 3 y que ahí tienen que ubicarse 6 electrones. Entonces, por lo tanto, aquí tengo 2 y si es que yo ocupo los 6 de aquí, ya me voy pasando. Por lo tanto, de aquí no puedo ocupar los 6, tengo que ocupar solamente 4. Entonces, la configuración electrónica total del azufre sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es la opción número 4. ¿Ya? Entonces, por favor, que quede bien en claro cómo se realiza esta configuración, cómo se realiza el uso del diagrama de Müller. Vamos a la resolución de un nuevo ejercicio. ¿Qué es lo que hay que saber para resolver este ejercicio? Bueno, nuevamente vamos a necesitar el diagrama de Müller.
Mas sin embargo, ahora también vamos a necesitar unos términos de suma importancia para la resolución de este ejercicio. Siendo así, el primero es la letra Z, que significa número atómico y que equivale o es igual al número de protones. Pero en un átomo neutro, ¿qué es lo que sucede o cuándo un átomo es neutro? Es neutro cuando las cargas positivas igualan a las cargas negativas. Es decir, ustedes saben que en el átomo las cargas positivas son los protones y las cargas negativas son los electrones. Por lo tanto, si es que yo tengo 3 protones, para que en el átomo sea neutro, es decir, la carga sea igual a 0, necesito sumar 3 electrones. Por lo tanto, en un átomo neutro, la Z, que significa número atómico, equivale o es igual al número de protones, pero también al número de electrones, ¿ya? Y el otro conceptito de vital importancia que vamos a necesitar es la letrita A, que significa número másico o masa atómica y es igual al número de protones más los neutrones, que como ustedes sabrán, los protones y los neutrones están contenidos en el núcleo atómico. Es por eso que decimos que la parte más pesada de un átomo se encuentra en el núcleo, ¿ya? Entonces, vamos a realizar el ejercicio. Me dice entonces, señale la respuesta correcta. Y me dice, el calcio es un metal alcalino térreo cuyo número atómico es 20 y su masa atómica es de 41. Adicionalmente, su número de oxidación es 2 más y se encuentra ubicado en el cuarto periodo de la tabla de elementos químicos. Bueno, en realidad lo que nos interesa, la parte que nos interesa a nosotros es solamente hasta aquí, hasta 41. Todo el resto no es nada más que un distractor, ¿ya? Entonces, analicemos, muchachos, el ejercicio. Primera cuestión. Ustedes y yo sabemos que para realizar este tipo de ejercicios es vital conocer, como les había dicho en el anterior ejercicio, es vital conocer el número de electrones que tiene un átomo. Entonces, analicemos. Aquí me dan 2 datos. Uno del número atómico, que es 20, y el otro de masa atómica, que es 40. ¿Cuál de los dos voy a utilizar yo para realizar el ejercicio? Bueno, analicemos. Número atómico representaba a los protones así como a los electrones, en tanto que la masa representaba a protones más neutrones. Por lo tanto, el dato que necesito, el dato que voy a usar, va a ser el del número atómico, porque 20 significa que el átomo tiene 20 protones, pero también tiene 20 electrones, ¿ya? Es así que yo voy a realizar la configuración electrónica en base al número atómico, que es 20. Entonces ustedes ya saben manejar la tabla de Müller, ya saben manejar el diagrama de Müller y tenemos que avanzar en el diagrama hasta llegar al número 20. Avancemos entonces. Vamos por el primer nivel, 1s2, vamos por la colita, 2s2, hasta ahí llevamos 4 electrones. Continuamos, llevamos 2, 4, 10, 12 electrones. Todavía no ajustamos los 20, continuemos. Hasta aquí estaban 12, ¿no es cierto? Hasta aquí estaban 12. Más 6, 18 y más 2, 20. Ya llegué a los 20 electrones, por lo tanto, busquemos qué respuesta se ajusta a nuestro diagrama. Entonces, la respuesta es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio es la opción número 1.